Iniciamos una nueva serie en el canal de YouTube de Radio Solidaria, también en la programación. Podréis escuchar este espacio también a través de Spotify. Lo publicaremos también en iVoox. Si quieres recibirlo vía WhatsApp, vía Telegram, puedes escribirnos. Explorando la Biblia. Así será el título de esta nueva serie. Hoy clase número 1. Pregunta existencial. ¿Cómo es Dios? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es Dios? Dios es tan grande y tan maravilloso que nunca podremos saber todo acerca de Él. Dios nos ha dado un maravilloso libro que nos habla de Él. ¿Cuál es ese libro? La respuesta, la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas. Él hizo el sol y la luna. Hizo millones de estrellas que brillan en el cielo en la noche. Dios creó la tierra, los pájaros, los peces y todos los demás animales. Luego Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Otra pregunta existencial. ¿Para qué nos creó Dios? Nosotros fuimos creados para amar a Dios y para ser amados por Él. Dios conoce y nos ama a cada uno de nosotros. A Dios le complace mucho cuando queremos conocerlo y amarlo. Conocer y amar a Dios es lo mejor que podemos hacer en la vida. El que tú ames a Dios y el que yo le ame nos hará felices. Y en esta clase vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Vamos a aprender cosas importantes de Dios y de por qué Él nos ama mucho. En primer lugar, tenemos un Dios que es personal. Hay un solo Dios, el Dios verdadero y viviente. Él dijo, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Isaías capítulo 45, verso 5. Dios no es una fuerza. Dios es un Dios vivo que conoce y que nos ama a cada uno de nosotros. Dios se complace cuando nosotros deseamos conocerle. Por sobre todo, Dios quiere que nosotros le amemos con todo nuestro ser. Dios es personal, pero Dios es espíritu. Aunque Dios es persona, Él no tiene un cuerpo como lo tenemos nosotros. Dios es espíritu. No podemos ver a un espíritu. Cuando Dios nos hizo, Él nos dio un cuerpo. Él también nos dio un espíritu. Tu espíritu vive dentro de tu cuerpo. Otras personas pueden ver tu cuerpo, pero ellas no pueden ver tu espíritu. Porque Dios es espíritu, por ese motivo nosotros no podemos verle. Dios nos dice que no hagamos ninguna imagen para representarlo. Dios nos dice que no debemos adorar ninguna imagen. Y la palabra de Dios dice, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Aunque no podemos verle, Dios es el único Dios verdadero y viviente. Dios quiere que lo conozcamos. Y cuando conocemos a Dios, le amaremos. Cuando le amamos, desearemos obedecerle. Dios es espíritu, pero Dios es glorioso también. La gloria de Dios es tan esplendorosa que no podríamos mirarla. No podemos mirar el sol cuando brilla fuerte sobre un cielo despejado porque nos hace daño en los ojos. Si fuéramos a mirar el sol por mucho tiempo, incluso podríamos perder la vista. La gloria de Dios es mucho más grande, es más esplendorosa que la del sol. Por eso no podemos ver a Dios. Él dijo, Éxodo capítulo 33, verso 20, porque no me verá hombre y vivirá. La palabra de Dios nos habla acerca de un hombre llamado Moisés. Hemos hablado en la sección de personajes bíblicos en días anteriores. Lo hemos hecho con nuestro compañero Alejandro Salcedo. Moisés fue un amigo especial de Dios. Muchas veces él habló con Dios y Dios también hablaba con él, pero Moisés nunca vio a Dios. Un día Moisés le pidió un favor especial a Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. ¡Wow! Qué palabras de Moisés, ¿verdad? Te ruego
que me dejes ver tu gloria, que me muestres tu gloria. Dios le dijo a Moisés, no puedes ver mi rostro porque ningún hombre puede verme y vivir, pero te esconderé en la peña y luego pasaré cerca de ti. Moisés subió a la montaña solo y Dios lo escondió en la hendidura de la peña. Cuando habla sobre la hendidura de la peña se refiere a una abertura en la montaña. Luego Dios hizo que su gloria pasara cerca de Moisés. Él no vio a Dios, pero vio un poquito de la gloria de Dios y esto hizo que su rostro brillara como el sol. Cuando Moisés bajó de la montaña, su rostro brillaba tanto que el pueblo tuvo miedo de él. Con razón Moisés y el pueblo dijeron, ¿quién como tú, oh Señor, magnífico en santidad? Dios es glorioso. Y Dios es santo. Esto significa que Dios es puro, es perfecto. No hay pecado en absoluto en Él. En la Biblia algunas veces la oscuridad representa el pecado. Y la Biblia dice de Dios que Él es luz. Dios es luz y no hay tinieblas en Él, es decir, no hay pecado en Él. Dios es todo luz y gloria. Dios es puro. Dios nunca peca. Dios siempre hace lo que es bueno y correcto. Nunca nada pecaminoso puede acercarse a la presencia de Dios. La palabra dice, Jehová nuestro Dios es santo. Salmo 99, verso 9. En una ocasión, en la palabra de Dios, vemos como Dios habla a un profeta llamado Isaías y lo llama en una visión. Una visión es como un sueño. Isaías vio una visión de Dios en su trono y alrededor del trono había muchos ángeles. Todos ellos estaban adorando a Dios. Esos ángeles decían, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6, verso 3. Cuando Isaías vio esta visión de Dios tuvo miedo. La visión le mostraba que él era pecador y que Dios es santo. Dios es santo. Dios es amor. Esto significa que Dios nos ama y quiere solo lo mejor para nosotros. Aunque Él es el Rey del universo y tiene todo poder y gloria, Dios conoce y ama a cada uno de nosotros. Él te conoce a ti y te ama. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo saber que Dios me ama? Hay dos maneras de saberlo. En primer lugar, sabemos que Dios nos ama porque Dios nos lo dice. Jeremías capítulo 31, verso 3. Con amor eterno te he amado. Esta es una de las maneras para saber que Dios nos ama. Otra de las maneras es que sabemos que Dios te ama a ti y me ama a mí porque envió a su Hijo para tomar el castigo por nuestros pecados. Dios demostró su gran amor por nosotros al darnos a su Hijo. Él murió en la cruz por nuestros pecados. La Biblia dice, Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A lo mejor tú puedes estar pensando, ¿conoce Dios acerca de todas las cosas malas que yo he dicho y hecho? Sí, las conoce todas. Dios sabe todo acerca de ti, pero aún así, Él te ama con todo su corazón. Él te ama cada minuto de tu vida. Jesús murió por mis pecados, Él murió por tus pecados, pero Él no se quedó muerto. Él resucitó de la tumba al tercer día, Él es nuestro Salvador, y Dios quiere que tú creas en Él como aquel que murió por tus pecados y resucitó para ser tu Salvador. ¿Sabes qué es lo que Dios más desea que tú hagas? ¿Sabes tú qué es lo que Dios más desea que tú hagas ahora mismo? Él quiere que tú le ames con todo tu corazón. A Él le complace cuando decidimos amarle con todo nuestro corazón. En la palabra de Dios leemos que el rey David fue un hombre de Dios. Tuvo sus fallos, tuvo sus pecados como nosotros, pero se arrepintió. David dijo, te amo, oh Jehová. Esto agradó a Dios. ¿Le agradará a Dios mucho si tú decides amarle como David le amó? Por supuesto. Pero es una decisión. Dios quiere que tú le ames con todo tu corazón ahora,
en este preciso momento. Qué bueno que puedas decirle: querido Dios, yo quiero amarte con todo mi corazón. Ayúdame a aprender más acerca de ti. Gracias por amarme tanto y por enviar a tu Hijo Jesús para morir en una cruz por mis pecados. Esa es la oración que tendríamos que hacer. La Biblia nos dice que hay un solo Dios. La Biblia también nos dice que Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Estas tres personas son un solo Dios. Dios el Padre está en el cielo. Ningún hombre ha visto jamás a Dios el Padre. Dios el Hijo es el Señor Jesús. Y Jesús vino al mundo como un pequeño bebé y vivió aquí por 33 años. Él murió en una cruz por nuestros pecados. Él fue sepultado, pero resucitó de la muerte al tercer día. Él es nuestro Salvador. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. No puede ser visto, pero Él es una persona real, igual en poder, en gloria. Otra de las cosas que tenemos que aprender es que Dios está en todas partes. De esto hemos hablado, ¿verdad? Los atributos de Dios. Dios está en todas partes. Como seres humanos tenemos cuerpos y podemos estar en un solo lugar a la vez. Y como Dios es Dios y es espíritu, Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. Jeremías capítulo 23, verso 24. Dios dijo: ¿no lleno yo el cielo y la tierra? No importa el lugar del mundo a donde vayamos, Dios está allí. Cuando miramos a nuestro alrededor, no podemos ver a Dios, pero Él siempre está con nosotros. Dios está en todas partes. Dios es justo. Esto significa que Dios siempre hace lo que es bueno, lo que es correcto. Y la Biblia dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145, verso 17. Como Dios es justo, Él tiene el deber de castigar todo pecado. Dios no puede pasar por alto nuestros pecados ni hacer de cuenta que no se ha fijado en ellos. Dios ha preparado un camino para que seamos perdonados de todos nuestros pecados. Dios envió a su Hijo para morir en una cruz por nuestros pecados, y cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Dios es justo y Dios es fiel. Esto significa que Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre hace lo que dice que hará. Y la Biblia dice: Dios no miente, es decir, Dios es fiel. Tito capítulo 1, verso 2. Nosotros algunas veces hacemos promesas, pero no las cumplimos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos orado a Dios? Señor, si me sacas de esta situación, prometo servirte, prometo entregar mi vida, prometo no pecar más, prometo no hacer esto, prometo no hacer aquello. Y el Señor nos saca de la situación y volvemos a cometer pecado, volvemos a fallar. Dios es fiel. Y nosotros hacemos promesas, pero no las cumplimos. Quizás olvidamos nuestras promesas o simplemente no cumplimos nuestra palabra. Pero Dios nunca olvida una promesa que ha hecho. Él siempre cumple su palabra. Dios siempre hace lo que dice que hará. La Biblia dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios es fiel. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Dios es omnisciente. Es decir, Él sabe todas las cosas. Él siempre hace lo que es bueno y justo. Dios sabe todo lo que ha sucedido. Sabe todo lo que está sucediendo en este momento. Sabe todo lo que va a suceder. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Hoy los científicos nos dicen que hay miles de millones de estrellas en el universo. Ninguno de nosotros las puede contar, ni ellos las pueden contar. Pero Dios sabe exactamente cuántas estrellas hay. Él incluso llama a cada una por nombre. La Biblia dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Salmo 147,
versículo 4. Lo que más le interesa a Dios no son las estrellas. A Dios lo que más le interesa es el ser humano, son las personas. Él nos conoce, Él nos ama a cada uno de nosotros de forma personal. Dios es todopoderoso. Significa que Dios tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Él puede hacer cualquier cosa, nada es imposible para Él. La Biblia dice, porque nada hay imposible para Dios. Lucas capítulo 1, verso 37. Dios tiene todo poder. Todos los reyes y los presidentes de todos los países son como nada comparados a Él. Y como Dios tiene todo poder, Él puede hacer todo lo que Él decide hacer. Dios es inmutable. Significa que Dios nunca cambia. Siempre es igual. Dios es siempre santo. Dios siempre es justo. Dios siempre es amor. Dios siempre es fiel. Dios siempre es bueno. Dios siempre es igual. Dios dijo, porque yo Jehová no cambio. Malaquías capítulo 3, verso 6. Dios es inmutable. Es una de las canciones que ofrece el grupo Misión en su último trabajo discográfico, Tu gracia es suficiente. La canción se titula Inmutable y habla exactamente de esto. Habla de que Dios nunca cambia. Dios es bueno. Esto significa que Dios siempre hace lo que es mejor para nosotros y Él obra así. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos ama a todos. Él te ama. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Él obra así porque te ama. El cielo está lleno de su bondad y felicidad. Dios quiere que disfrutemos el cielo con Él. Cuán grande es tu bondad que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Salmo 31, verso 19. Aunque Dios es el gran gobernador, Dios te ama y Dios quiere ser tu amigo. Él es bueno en todo momento. Él te ama más de lo que puedes imaginar y Él sabe todo acerca de ti. Él conoce tus pensamientos y aún sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Jesús dijo, pues aún vuestros cabellos, todos están contados. Esto demuestra lo mucho que Dios se interesa por nosotros. ¿Sabías que Dios incluso estuvo personalmente aquí en la tierra? Dios el Hijo, el Señor Jesucristo, vino a este mundo como un pequeño bebé. Él creció y vivió aquí durante 33 años. Dios ha estado aquí. El Hijo de Dios vivió aquí en la tierra y Dios quería que nosotros supiéramos cómo Él es realmente. Así que envió a su Hijo amado al mundo para salvarnos de la condenación eterna. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 18. Jesús vino a decirnos y a mostrarnos cómo Dios es realmente. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la mejor fotografía de Dios que alguna vez se haya tomado. Esta es una frase muy conocida. Jesús hizo obras que solo Dios podía hacer. Él dio vista a los ciegos, sanó toda clase de enfermedades y dolencias. Él también devolvió a la vida a 3 personas que habían muerto. Jesús enseñó que Dios nos ama aunque hayamos pecado. Y es verdad que Dios odia el pecado, pero Él ama a los pecadores. Estamos separados de Dios por nuestros pecados, pero Dios no quiere perdernos. Por eso Él envió a su Hijo para que sea nuestro Salvador. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nosotros realmente amamos a Dios, desearemos hacer todo lo que a Él le agrada. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos recibir a Jesús como nuestro Salvador.
Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, porque Él dio su vida por nosotros. Le adoramos cuando le amamos con todo nuestro corazón, cuando le alabamos y le agradecemos todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Él te ama. De esta manera respondemos a esta pregunta: ¿cómo es Dios? Así comenzamos esta nueva serie titulada Explorando la Palabra de Dios, explorando la Biblia, respondiendo preguntas existenciales. Hoy la primera clase, ¿cómo es Dios? Te hemos dado varias respuestas. Si tú quieres aportar alguna más, con total libertad lo puedes hacer.